Amén. Bueno, vamos a la palabra que el Señor nos tiene el día de hoy. Rescatado de la cautividad. El libro de Ezequiel 36:9, versículo 10. Ahí está parte del mensaje. Y dice la palabra del Señor: porque aquí estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. ¿Qué seremos? Labrados y sembrados. Gracias, Espíritu Santo. Sé que usted está en medio nuestro. Le pido, Señor, que usted tome el control de mi vida, que usted hable por mis labios, Señor, y que el pueblo sea bendecido y cada uno de nosotros nos vayamos bendecidos a nuestro hogar. Yo sé que siempre, Señor, usted nos habla conforme a nuestra necesidad. Bendiga a los hermanos que no están en este lugar, los que están paseando, guárdelos, protéjalos, Señor, y los que están enfermos sean sanados. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Claro, porque hay enfermos y otros que están paseando. Bueno, ya va a llegar el tiempo de los paseos. No me hablan de paseo. Bueno, siempre el Señor nos está hablando, ¿cierto? Y cuando yo vengo con deseo de que el Señor me hable, el Espíritu Santo me ministra, habla a mi vida conforme mi necesidad, conforme lo que yo necesito. Y cuando yo vengo dispuesto a que el Señor me hable, Dios me habla, ¿cierto? Y yo tengo que tomar el mensaje, dice, y atesorarlo en mi vida, y de esa manera yo voy a crecer espiritualmente. Debo cuidarme que el enemigo no me robe lo que el Señor me dijo. Porque de repente usted recibe el mensaje, se va súper bendecido, le da gracias a Dios por la bendición de que el Señor le haya hablado. Pero luego, hermano, usted sale al lado afuera y el enemigo está presto para robarle todo lo que el Señor le habló. ¿De qué manera, hermano? Le empieza a hablar al oído y le dice: mira, esto no es así, no creo que ocurra. Pero usted tiene que tener la convicción de que el Señor le habló y va a ocurrir. Amén. Gloria al Señor. Yo veía parte ayer de la Teletón, hermano, donde de repente hay testimonios tan duros, hermano, que lo hacen llorar a uno, ¿sabe usted? Por muy valiente que sea uno, lo hacen llorar, porque ver que hay niños, hermano, qué manera de sufrir, los papás, terrible, hermano. Y ahí donde uno tiene que orar por nuestra nación, orar por todo el mundo, hermano, para que Dios tenga misericordia y las personas busquen del Señor. Porque cuando la persona busca al Señor, todo se hace más fácil. Amén. Más llevadero. ¿Por qué? Porque está la protección de Dios a nuestro lado y nos da esa paciencia, esa fe para poder crecer, hermano, en esa área. Bueno, dice la palabra del Señor que vino palabra de Jehová al profeta Ezequiel. Porque el pueblo, hermano, de Israel se encontraba en la cautividad en Babilonia por causa de la desobediencia. Porque siempre estuvieron cautivos, no fue porque eran muy como te dijera, atentos a lo que el Señor les hablaba, sino que eran duros de servir, rebeldes. Esa es la palabra correcta, rebelde. Yo no sé, si no estuviera ahí, ¿qué me sopla? Rebelde, así eran ellos, porque el pueblo veía los milagros, veía cómo el Señor les respondía, cómo les daba alimento en el desierto, cómo les daba en los momentos que necesitaban, Dios les guardaba. Cuando vinieron las plagas sobre Egipto, hermano, a ellos no les tocó ninguna plaga. Ellos veían todo eso, pero eran rebeldes, siempre estaban desconformes, hermano. Y se encontraba el pueblo de Israel cautivo, habían sido llevados a Babilonia cautivo, a aquel lugar, hermano, por causa de la desobediencia y el pecado que había en ellos, hermano, y estaban en una situación difícil. Había pobreza, ruina, dolor,
soledad, mucha escasez. Eran humillados, burlados, hermano, por sus enemigos. Pero Dios en su misericordia, hermano, todos sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Que muchas veces Él toma la decisión de tomar la persona y zarandearla, pero como es tan bueno, tan lleno de amor y misericordia, ¿qué pasa? Que se dolió, hermano, de ver en las condiciones que se encontraba su pueblo, y que era por la desobediencia. Y se propone en su corazón, hermano, sacarlo de esa situación. Él toma la decisión de sacarlo de ese problema. Y tiene que haber dicho, voy a parafrasear esta parte, tiene que haber dicho a lo mejor, pero ¿cómo? ¿Cómo mi pueblo va a estar ahí así en estas condiciones? Yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Y voy a recuperarlo. Y dice la Biblia, y a lo mejor dijo él, voy a recuperar lo que me pertenece, porque el pueblo que estaba cautivo era el pueblo de Dios. ¿Y a quién le pertenecía? A él. Entonces él se dolió de ver a su pueblo en esas condiciones y ver que la santidad de mi gran nombre, dice, estaba siendo profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado, dice, en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor. Él propone sacar a su pueblo de esa cautividad. Y les dice, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, y a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificada la ruina. Entonces Dios toma la decisión de sacarlos de esa ruina, de la cautividad en que estaban, de la cautividad en que se encontraban, y revertir el dolor, la ruina en alegría, romper toda maldición que había sobre ellos. Pero tenían que pasar, escuche esto, tenían que pasar por un proceso. Tenían que ser tratados y santificar sus vidas antes de ser multiplicado y restituido. Como el Señor nos habla muchas veces a nosotros, hoy día nos habla a nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos habla? Y le dice en la palabra el Señor, seréis labrados. Eso fue lo que le dijo, seréis labrados y multiplicados. Un ejemplo. Cuando hablamos de ser labrado, le voy a poner un ejemplo. Dice, cuando un campo, para ser preparado, ¿qué hace el agricultor primero? Lo limpia. Corta las moras, corta el pasto, saca toda la maleza, lo va despedregando y luego ararlo para sembrar. El Señor, iglesia, hace lo mismo con nosotros. Amén. Él saca de nosotros la maleza. ¿Y qué es la maleza? La maleza representa el pecado, los vicios, las herejías, malos pensamientos, maldiciones generacionales, etc. Esa es la maleza. Y el Señor tiene que tratar con nosotros. Llegamos al Señor y Él empieza un trato con nosotros, un tratamiento. Empieza a trabajar nuestra vida. Empieza a sacar de nosotros lo malo, lo que, hermano, nos hace caer, lo que nos hace fallar, lo que no nos deja ser feliz. El Señor empieza un trabajo. Como el campesino prepara la tierra, de la misma manera el Señor prepara nuestra vida. ¿Amén o no? ¿Cómo llegó usted al Señor? Con cargas, con ataduras, con vicios, con herejías.
con 1000 cosas. Pero ¿qué hizo el Señor? Le tomó y empezó a trabajar en su vida. ¿Cómo lo hizo? Por intermedio de la palabra. Cada día que nos reunimos, el Señor nos ministra por la palabra y toma el control de nuestras vidas. Nos hace pasar por pruebas, nos hace pasar por dificultades para ver si realmente yo lo hice de corazón o soy fiel al Señor. Amén. Cuando yo vine al Señor, hermano, y tomé la decisión y acepté a Jesús de verdad, les conté tiempo atrás, siempre me gusta contar porque todos los testimonios nuestros sirven. Yo acepté a Jesús, muchas veces lo había hecho, pero luego estaba en lo mismo. Pero esa vez acepté a Cristo de verdad. La necesidad, la enfermedad me llevó a aceptar a Jesús. Y tomo la decisión de servirle a Dios. Mi esposa contenta, estábamos jovencitos, imagínense. Estoy hablando muchos años atrás, más de 50 años. Estábamos unos lolos, hermano. No le voy a decir cómo era yo de encachado. Entonces, tomé la decisión de servirle al Señor. Y cuando tomo la decisión de servirle al Señor, voy a los maquis, les conté en una oportunidad. Contento, feliz por los cerros cantando al Señor, porque no íbamos a pie, hermano. No había Uber en aquel tiempo, no. Lo único que había era en Victoria. Esos eran los vehículos que habían, Victoria. El primer vehículo taxi que llegó a Carrengo fue un Forá. Y no habían caminando, hermano. Y cuando yo regreso me encuentro que mi hijo José, que era pequeñito, guaguito, estaba gravemente enfermo. ¿Por qué me sucedió eso? A ver si yo decía, ¿pero cómo? Si yo me entregué al Señor y llego a la casa y me encuentro que mi hijo está súper enfermo. Era para que yo me descarriara, ¿o no? Para que dijera, ¿para qué voy a ir a sacrificarme a los maquis si no veo ningún milagro? Pero ahí, gracias al Dios del cielo, no permitió que dudara, sino que buscamos al Señor y Dios hizo un tremendo milagro con el chico. Y vimos la gloria del Señor, bien atendido, con médico y sin pagar un peso, hermano. Médico particular, no pagamos un peso. Dios lo hizo todo. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué estaba haciendo el Señor conmigo? Estaba probando mi corazón y trabajando con mi carácter. ¿Por qué? Porque ya muchas veces le había prometido al Señor. Ya muchas veces me había convertido al Señor. Y le había fallado al Señor, porque luego la tentación me llevaba a lo mismo. Ahora, aclaro, yo no era un gran vicioso. No era un borracho, tampoco. Porque yo pisaba un corcho y me curaba, pues, hermano. Entonces, ¿cierto, mi hija? Yo me curaba hasta con un corcho. Pero me gustaba, por ejemplo, la rayuela, salir con los bomberos, como era bombero en aquel tiempo. Entonces salíamos, fiestoca, a jugar rana, que me encantaba jugar rana. Y a lo mejor no tiene idea alguno lo que es rana, pero después lo voy a explicar. Y incluso él me llevó una rana, no sé si fue un 18 de un año para que jugara rana. Entonces me consiguió una y la llevó. Porque esa era la entretención, hermano. Pero ¿qué quería el diablo a mí? Derribarme ahí. Pero ojo, Dios se le permitió al diablo. Porque, escucha esto, si el Señor no le permite, no nos toca. Amén. Job vivió la experiencia. ¿Qué le dijo el diablo a Job? O sea, a Dios. Le dijo, es que tú lo tienes cercado. ¿Y qué hizo Dios? Le dio permiso para que entrara y le tomara algunas cosas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, me estaba sucediendo así. Pero mira esto, Dios toma el control de nuestras vidas. Si usted se convirtió ayer, anteayer, aceptó a Jesús en algún momento, va a venir la prueba, hijo. ¿Qué dice la palabra?
somos como el campesino. Dios tiene que trabajar con nosotros, ¿cierto? Arar, sacar los malos pensamientos, sacar lo que está oculto, mil cosas, hermano, ¿cierto? Después dice, cuando dice arar la tierra el campesino, yo estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa, hermano? Cuando hablamos de arar la tierra, representa esto, hermano. Cuando el Espíritu Santo saca de nosotros todo lo que está oculto, todo lo que hay en nosotros, todo lo oculto, porque dice la Biblia que Él escudriña hasta lo más profundo que hay en nosotros. El arar la tierra es cuando el Espíritu Santo toca y entra a lo más profundo y nos da vuelta y nos da vuelta y nos da vuelta y saca lo que está guardado de años, cosas que llevamos aquí adentro, de años. Me gusta mucho cuando mi esposa dice el cuarto de los cachureos, porque dentro de nosotros siempre hay un cuarto de los cachureos, donde se va acumulando cosas. Y cuando hablamos de arar la tierra, porque estamos hablando que el Señor iba a preparar al pueblo para bendecirlo. ¿Qué saca de nosotros? Lo que está oculto. El Espíritu Santo redarguye y saca lo que está dentro de nosotros oculto, pecado oculto. De repente hemos hecho cosas ocultas y están ahí y el Espíritu Santo las trae en el momento. ¿Para qué cree usted que las trae? Para que usted las eche fuera. Amén. Para que usted diga en el minuto, le llegó el pensamiento y vino de eso, en el nombre de Jesús, te reprendo, demonio. Y le echa fuera. Entonces, Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. ¿Para qué lo hace? Para que seamos libres, ya no más esclavos. Cuando hablo de esclavo, hermano, estoy diciendo ya no más esclavo. ¿A qué? A los vicios, al pecado, a la amargura, a la tristeza, a la opresión, a la depresión, a mil cosas que en este tiempo que estamos viviendo está en abundancia. La depresión. Los que están ganando más dinero son los psicólogos hoy día. Y los psiquiatras son los que están ganando más plata, hermano. Porque el mundo está así. Donde usted va, el comentario es: estoy lleno de problemas. Ay, ¿qué pasó esto? ¿Cierto? Y el cristiano tiene los problemas, pero la diferencia es que el Señor dice que pone paz en nuestras vidas. Y estamos seguros que en algún momento Dios lo va a sacar victorioso. Esa es la diferencia del que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. El que no le sirve a Dios termina colgándose de un árbol porque no tiene esperanza. Pero el que tiene a Cristo, iglesia, su vida es diferente. Amén. Siempre que el Señor nos quiere llevar a alguna conquista, hermano, alguna bendición, hay que pasar por la santificación. Nunca le va a llegar la bendición así. Porque usted tiene que pasar por la santificación. Usted tiene que ser probado. Porque Dios tiene que prepararlo para la bendición espiritual que viene. Amén. ¿Cree usted o no? Porque si usted no está preparado para esa bendición, usted va a fallarle a Dios. Va a fallarle a Dios. Por eso el Señor siempre santifica a la persona. Y cuando le dice, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. ¿Por qué dice hombres nomás? Por en aquel tiempo no nombraban ni los niños ni las mujeres. Por eso dice, multiplicaré hombres. Pero cuando habla hombres significa que va a multiplicar toda la iglesia. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. Toda ella. Y las ciudades, dice, serán habitadas y edificadas las ruinas.
una promesa de Dios de restaurar y de repoblar Israel. Significa que Dios iba a hacer que el número de habitantes, tanto de personas como de ganado, creciera nuevamente y que las ciudades que estaban en ruina volvieran a ser habitadas y prosperadas. Y en lo espiritual el Señor nos habla así, hermano. Todo lo que está apagado, arruinado, maltratado, el Señor lo va a hacer reverdecer. Dios le va a sacar de esa amargura, de esa tristeza, de esa pobreza espiritual, y lo va a levantar, y eso que está arruinado será reedificado. Amén. Si usted siente que ya todo se fue a tierra, el Señor le dice: te voy a reedificar, te voy a bendecir, te voy a levantar, voy a traer bendición sobre tu vida, espiritual, material, de todo. Porque cuando el Señor bendice, bendice en todas las áreas. Amén. Por eso que hay una de las cosas que debemos siempre buscar en la bendición espiritual. Porque cuando yo busco la bendición espiritual, dice que la bendición financiera o trabajo, lo que sea, dice que nos sigue. Nos sigue. Amén. Lo vemos cuando Josué, por ejemplo, tomó el lugar de Moisés. ¿Qué es lo que hizo Dios con él? Él tenía que pasar el Jordán, el río Jordán. Que el río Jordán era tremendamente ancho, muy ancho. Cuando nosotros estuvimos en el río Jordán, yo le decía a mi esposa: este es el río Jordán, ¿cierto? Y este es el río Jordán. Lo bautizamos ahí de nuevo. Lo bautizamos en el Jordán con mi esposa. Y no era ancho, un río angosto. Yo creo que de aquí a la puerta, o menos. En esa parte que estábamos era un poquito más ancho. Pero en aquellos años, hermano, el río Jordán nos enseñaba la persona el guía que nos estaba guiando a todos los que andábamos. El río Jordán decía, en aquellos años era tremendo de ancho y muy correntoso. Pero en este tiempo que fuimos nosotros, y ahora menos yo creo, el río Jordán no era tan grande. Entonces, tenía que pasar el Jordán, Josué, con el pueblo. El pueblo, cuando Dios nombró a Josué como líder, el pueblo no estaba muy conforme. Porque siempre ocurre eso, aún en estos tiempos. Si yo nombrara a alguien aquí a cargo en mi lugar, no todos están de acuerdo. Nos falta el que está disconforme. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel tiempo pasaba lo mismo. Cuando Dios le dijo a Josué: mira, Josué, tú vas a tomar el lugar de Moisés y vas a pasar el Jordán. Ellos habían visto el milagro de que se abrió el Mar Rojo, ¿cierto? Y seguían a Moisés porque Dios usaba a Moisés de una manera sobrenatural. Y todo el pueblo tenía una fe grande en Moisés. Pero ahora tomaba el lugar Josué. ¿Por qué hablo esto? Porque está hablando de santificar antes de la bendición. ¿Y qué pasa? Que cuando tenía que pasar el Jordán, lo primero que le dijo Dios a Josué, que tenía que santificar el pueblo. Esto está en Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Cualquier desafío, iglesia, que el Señor nos da, tenemos que pasar por la santificación y ser tratados por el Espíritu Santo. Usted dice a veces: pero ¿por qué Dios no me responde al tiro? Si el pastor habló recién de bendición, de bendición.
Y usted toma la palabra y cree y le dice: Señor, gracias, gracias porque está hablando a mi vida. Y se va con la seguridad de que Dios le va a responder, pero no lo hace al tiro. Y usted dice: ¿pero por qué Dios no lo hace? Porque tiene que pasar por la santificación. Tiene que esperar con fe. Tiene que guardarse para el Señor. Tiene que esperar que Dios lo haga. Porque, mira, nuestros pensamientos no son los mismos de Dios. A veces usted quiere la bendición al minuto, pero ocurre que no es al tiro, Luchito. Usted tiene que ir esperando paso a paso. Es en el tiempo de Dios. ¿Qué aprendió usted, diga? En el tiempo de Dios, correcto. En el tiempo de Dios, paso a paso. Pero algunos quieren al minuto. ¿Por qué cree usted que hay muchos que se han descarriado? Por lo mismo. Exacto, porque no fue al minuto. Ellos querían al tiro. ¿Cierto? Pero cuando la persona tiene paciencia y espera en Dios y cada día busca a Dios y no reniega, porque si usted reniega, falla, hermano, peca. Nunca tenemos que renegar. Siempre sí, algo va a ser el Señor. Y Dios da esa fuerza, hermano. Nosotros hemos pasado por tantas cosas con mi esposa, como familia, con enfermedades, mil cosas. Y siempre está eso: Señor, algo usted va a hacer. Algo va a hacer, Señor. En algún momento Dios lo hace. Y cuando tú esperas con fe, Dios lo hace. Pero cuando usted anda alegando que cómo es posible, ¿cierto? Cualquier desafío que el Señor nos da, tenemos que pasar por la santificación y ser tratados por el Espíritu. Cuando el pueblo se santificó, hermano, cuando el pueblo obedeció, todos saben la historia, dice que pasaron el Jordán. Se abrió el Jordán y pasaron en seco. Las sandalias de los que pasaron no se mojaron ni siquiera, secas. Escuchen. ¿Y qué pasó con el pueblo? Ahora sí que creemos que Dios está contigo, le dijeron a Josué. ¿Por qué Dios lo hizo? Para que entendieran que si Josué había sido puesto ahí es porque Dios estaba con él, como estuvo con Moisés. Y pasaron el Jordán. Y ahí ya el pueblo creyó realmente que Dios estaba con Josué, como estuvo con Moisés. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Agua limpia, o sea, vendría un cambio, hermano. Cuando el Señor nos habla de agua limpia, viene un cambio a nuestras vidas. Es como que el Señor nos lava, nos limpia, ¿cierto? Y saca toda nuestra inmundicia y somos lavados por la sangre del Cordero. Amén. Agua limpia, saca toda la inmundicia. El Señor dice: limpiado de toda vuestra inmundicia. Señal de renovación y de un nuevo comienzo en nuestra vida. Y de todos vuestros ídolos, dice Él, os limpiaré. Cuando llegamos al Señor, Él nos transforma, Él nos limpia y nos limpia de todos nuestros ídolos. Porque no tan solo ídolo es tener una imagen. No tan solo un ídolo es tener, por ejemplo, la imagen de que no me acuerdo de los santos, pero tantos años ya que no, de Santa Rosa ya. No es eso tanto ídolo, sino que hay ídolos en nuestra vida que no son escapularios, no son estatuas, no son imágenes, sino que dice la Biblia que todo lo que toma el primer lugar antes que Dios es un ídolo. El trabajo, los que pololean, la polola o el pololo. Amén. Claro, la casa, el auto.
Hay un testimonio de un pastor, hermano, que cuando tuvo el primer computador, para él era el ídolo. Y donde andaba el computador, si la señora le iba a tomar el computador, no lo tome. Y donde andaba estaba con el computador. Iba a una reunión, algo con el computador. Al trabajo con el computador. Y un día se le cae el computador. Y el pastor que él tenía le dice: va, se le cayó el ídolo a Julano. Inconscientemente tenía un ídolo, el computador. Claro, la persona no se da cuenta y tiene un ídolo. El vehículo, la moto, el trabajo, ¿cierto? El dinero, un ídolo que sirve, claro, pero que no se convierte en un ídolo. Amén. Bueno, aquí yo creo que nadie tiene ídolo. El hijo se convierte en un ídolo. No se lo pueden tocar y deja todo a un lado por el hijo. Pero ocurre que tenemos que aprender a administrar todo, hermano. Amén. El marido, la esposa, ¿o no? Veo alguna muy seria aquí, ¿qué pasa? Entonces se convierten en ídolos, quieren tener al marido ahí agarrado. Y la esposa igual. Y el esposo igual. Entonces, Él tiene que sacar todo de nuestra vida, o se limpiaré. Sin darnos cuenta, muchas veces también nos encontramos teniendo ídolos, ya sea el trabajo, el vehículo, una prenda, un hijo. Todo lo que ocupe el primer lugar antes que Dios es un ídolo. Y Él dice en su palabra y promete así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué de carne? Un corazón sensible a la voz del Señor. Porque sin Dios nuestro corazón es un corazón de piedra. Nada nos toca. Usted puede oír la palabra, puede ver cualquier problema y nada le toca a usted. Pero cuando hay un corazón sensible, es sensible a la voz del Señor, sensible al Espíritu Santo. Entonces pondré sobre vosotros, porque lo estaba sacando de la cautividad, donde estaban sufriendo, amargados, tristes, burlados. Se reían de ellos, se burlaban de ellos. Dice en una parte que los instrumentos los colgaban en un árbol y se burlaban de ellos el pueblo, sus enemigos le decían: tóquense una canción. Y ellos lloraban, dice, porque tenían sus instrumentos en los árboles. Entonces estaban allí maltratados, burlados. Y el Señor les promete, hermanos, sacarles de ahí, poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Significa que Dios promete transformar radicalmente a las personas mediante el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor, un cambio radical por intermedio del Espíritu Santo. Eso es lo que transforma, eso es lo que toca, porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Jesús se fue, pero dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Y esa es la tarea de Él, santificar nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo, otorgándoles una nueva naturaleza y la capacidad de vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando el Señor toca nuestra vida, hermano, nos transforma, cambia nuestra manera de ser, nosotros empezamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Nos movemos en la voluntad de Dios, no en la nuestra, sino que todo lo dedicamos a que el Espíritu del Señor nos guíe en todo. Y ahí es donde usted es bendecido, hermano. Ahí es donde usted es prosperado. Y pondré dentro de vosotros, le dice, mi espíritu.
y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis todos mis preceptos y los pongáis por obra. Una de las cosas que el Señor nos pide es guardar su palabra y ponerla por obra, porque a veces somos buenos para oír la palabra, para escuchar el mensaje y lo gusta y amén y gloria al Señor, aleluya, pero no nos gusta poner la palabra por obra. Y la palabra, para que seamos edificados espiritualmente, tenemos que ponerla por obra. Amén. Este pasaje es una declaración del Evangelio de Jesucristo. Cuando le habla al pueblo y le dice que va a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros, le dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este pasaje es una declaración del Evangelio de Jesucristo que le estaba hablando el profeta de aquellos años, hermano. Dice, espera con ansias. Cuando Jesús se fue, hermano, al cielo, le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, ¿cierto? Para que recibáis el poder. Y le estaba hablando del día de Pentecostés del Espíritu Santo. Cuando Él dice en su palabra, cuando Él les dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este pasaje es una declaración del Evangelio de Jesucristo. Amén. Espera con ansias el día de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Porque ahí cambia la cosa. ¿Cómo hoy día vivimos? ¿Quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. ¿Quién nos revela? El Espíritu Santo. ¿Quién nos dirige? El Espíritu Santo. La palabra por intermedio del Espíritu Santo, hermano, se manifiesta en nuestra vida y nos hace vivir todo lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Y hay un mensaje que me gusta mucho y hoy día es para nosotros esta palabra que yo voy a leer ahora. Yo como cristiano, usted como cristiano, tenemos que tomarla así, y ponerla en nuestro corazón. Dice, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. De este día nos bendeciré. Den un aplauso al Señor. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas de este día os bendeciré. Pero para que venga esa bendición, para que seamos bendecidos, tenemos que ser tratados. Lo que enseñé antes. Tenemos que ser pasados, probados. Amén. Y cuando yo pase la prueba y tenga, hermano, la seguridad de que Dios está ahí, dice, el Señor nos va a bendecir. Las ruinas serán edificadas. Su pueblo será prosperado. Su pueblo será multiplicado. Cuando yo entienda que tengo que ser tratado y sacar de mi vida todo lo que estorba, todo lo que nos sirve, hermano. Porque mientras no saque lo que me estorba, lo que no debo tener, dice, nunca va a ser bendecido. Aunque por más que quiera ser bendecido, no va a ser bendecido. Porque primero el Señor tiene que santificar mi vida. Amén, como lo hizo, como le estaba enseñando. Como lo hizo con el paso al Jordán. Entonces, pero hay que dejarse moldear. Me gustó mucho el mensaje que predicó Diego el jueves. No porque sea mi nieto,
Me gustó mucho cuando él dijo y predicó: ¿cómo yo puedo enseñar a otros si yo ando con cargas? ¿Cómo yo puedo ministrar a otros si yo no me he soltado? Si no estoy libre. ¿Cómo yo puedo sanar a otro si yo no me he convertido bien? Porque decía, la palabra tiene poder. Una palabra puede levantar a otro. Pero si yo ando mal, ¿cómo voy a levantar al otro? Si yo no he obedecido, si yo no he dejado lo que no debo hacer, si yo no he tomado la palabra, porque hay algo que siempre el cristiano, me pasaba a mí, por hermano, si me pasaba a mí, le va a pasar a usted igual. Siempre el cristiano, por ejemplo, cuando Dios le habla, siempre el cristiano, me pasaba a mí, yo me justificaba. Por ejemplo, el pastor que yo tenía me decía: mire, hermano, hay que dejar esto. No, si yo estoy bien. No, si yo estoy súper. No, está equivocado el pastor. Le decía a mi esposa: no, yo no estoy haciendo eso. Pero ¿por qué el Espíritu Santo tomaba al pastor y me decía? Porque estaba en eso. Pero después uno se da cuenta. Y yo veo ahora igual, hermano, pasa igual. La persona dice: no, yo estoy bien, porque siempre uno se justifica. Cuando yo hablo de ser sabio en su propia opinión, es cuando yo me justifico yo. Pero vamos a ver cómo me ve el jefe allá arriba. ¿Verdad? Veamos cómo me ve Dios. Yo me hallo perfecto, yo estoy bien, pero veamos qué dice papá arriba. Entonces, cuando Dios nos habla, hermanos, porque Dios sabe lo que dije recién, escudriña, el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Y cuando el Espíritu Santo escudriña y nos toque que eso está mal, eso hay que dejarlo. Como me gusta mucho esa palabra a mí, ahí hay que rendirse. Pero, ¿me entiendo lo que es rendirse? Rendirse es dejar todo en cero. Dejar que el Señor se mueva. Que Dios se glorifique en nuestras vidas. Pero tengo que rendirme, por hermano. Tengo que dejar el orgullo, la soberbia. Dejar todas esas cosas que nos dañan. Alguien dice: no, yo no soy orgulloso. Siempre usamos ese tono. No, yo no soy orgulloso. Del momento que tú no obedeces en algo, ya eres un orgulloso. Del momento que no le pides perdón a tu hermano que has herido, ya eres un orgulloso. Y no me va a decir que no, es así. ¿Te das cuenta? Pero a veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos multiplique, que Dios haga 1000 cosas. Pero hay 1000 cosas que tenemos que hacer, hermano. Hay 1000 cosas que tenemos que hacer. Y de esa manera Dios nos va a prosperar cada día. ¿Cuántos creen que Dios tiene una bendición? Desde este día, dice el Señor, os bendeciré. Amén. Entonces, que Dios lo va a probar, que Dios va a ponerle obstáculos, barreras, porque quiere saber lo que hay en su corazón. Quiere saber si realmente lo está haciendo de corazón o solamente porque él se emocionó en el minuto. Lo importante es tomar la palabra, pero aquí. Y de esa manera usted va a ser bendecido. Amén. ¿Qué va a pasar por pruebas, dificultades? Oiga, ¿cuántas veces le he dicho? Nosotros hemos pasado por muchas pruebas, muchas dificultades en nuestra vida cristiana. Pero ahí estamos, gracias al Señor. Ahí estamos esperando siempre. Y creyéndole al Señor siempre. Y cuando yo confío en Dios, yo espero que Dios lo haga. Porque si Dios lo prometió, Dios lo hará. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero Dios lo hará. Que Dios les bendiga. Pónganse en pie, hermano. Keeping me still. Keeping me still.
like a river. When sorrow like sea billows